No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Recibimos en cabina al señor Amadeo Peralta, abogado, especialista en Derecho Penal Económico, quien viene a conversar con nosotros sobre un tema muy interesante, varios temas, pero planteamos el primero, suplantación de identidad, fallas en la cédula actual que facilitan la suplantación de identidad y estafas millonarias. Bienvenido, buenos días, bienvenido, señor Amadeo Peralta. Buen día, gracias por la invitación. Feliz día para todo el que anda en la calle cogiendo lucha, como andamos nosotros. Desde temprano. ¿Se está cogiendo lucha en la calle, Amadeo? Sí, porque parte de los problemas que hay es las imprudencias de los propios motoristas, falta de parqueos, o sea, son muchos inconvenientes con lo que se enfrenta el ciudadano desde que amanece. ¿Y hay vías legales para acabar con esos motoristas? Siempre la hay. Lo que sucede es que cuando se creó la ley de tránsito, esa ley, por ejemplo, no contiene ni siquiera 10 minutos de prisión. Por nada. ¿Y entonces qué plantea la ley? Si no hay como una penalidad, ¿qué es lo que plantea la ley? Bueno, la ley de tránsito básicamente hizo mucho hincapié en multas por esto, multas por lo otro. Entonces, ustedes se paran en un semáforo y ustedes ven cómo para los motoristas no hay ley. No la hay. Entonces, si aquí se implementara que pasarse en rojo en el semáforo Delito. pudiera conllevar inclusive, por decirlo algo suave, 3 días de prisión, si lo agarran, yo estoy seguro que eso se frenaría en más de un 60%. Pero habría que construir 3 cárceles más como la que se está construyendo ahí en Guerra, en Monteplata. Sí, lo que pasa es que todo es cuestión de voluntad y de costumbre. Y te voy a poner algo que yo he visto. Siempre uno se compara con los Estados Unidos. En Estados Unidos, un motorista va en la misma línea que va el automóvil que va adelante. O sea, el motorista no te puede rebasar. Bajo ninguna condición él se puede salir de su carril. Entonces, eso es costumbre. Porque motorista. Exacto. El motorista sabe que si va y se presenta alante de ti allá en el semáforo, de una vez comete una infracción. ¿Y qué hace la gente? Inmediatamente se aparece. Y allá, o sea, le ponen régimen. Entonces, por eso aquí ha habido mucha falta de voluntad. Y no sé qué más decirte. Ojalá que un día ustedes se encuentren en un semáforo, por ejemplo, también. Cada rato. Exacto. Le iba a mencionar, era en algunas esquinas en Puerto Plata, por ejemplo. Eso es un desorden, eso es un peligro inclusive para los turistas que vienen de esos países donde hay orden y allá no se atreven a cruzar ni la calle. Porque hay consecuencias. Seguimos fallando entonces en el establecer y hacer cumplir las consecuencias. Totalmente. Pero sobre todo es modificar la benevolencia que tienen esas leyes. Es modificar la benevolencia de las leyes. Mira, a propósito, doctor, pero perdón, de fallas. Perdón. Doctor, ¿y de verdad usted cree que con leyes más fuertes, sin la consistencia de hacerlas cumplir, de aplicarlas, podemos mejorar algo? Yo te puedo asegurar que el mensaje que mandan las leyes cuando las leyes vienen duras y complicadas tiene que persuadir al ciudadano para que no cometa los delitos. Por ejemplo, en esta entrevista yo no vengo a hablar del Código Penal, pero si yo te doy una pincelada de ese nuevo Código Penal, viene a traer un mensaje en donde yo les recomiendo a la gente que lea el Código Penal, porque no solamente tiene como 73 delitos nuevos, sino que tiene aumento de penas y tiene
y tiene sanciones de prisión gravísimas por casos que hoy es martes, Sí. Sí. que hoy no son nada si alguien lo comete, pero el día que el código entre en vigencia, una gente va a tener 20 años, por lo que hoy no es nada, mañana tiene 20 años. Entonces, a medida que las personas vean cómo viene ese código, tendrán que pensarlo para no seguir cometiendo delitos. Ahí ustedes tienen un caso, por ejemplo, de las estafas. Las estafas actualmente la pena es de 2 años. Terrible. Pero Cuando mencionamos, pena de 20. Mira, cuando usted menciona estafa, me llega a la cabeza La piramidal de mantequilla. mantequilla. Es Butterman. eso. Uno de los tipos de estafa. Porque hay otros tipos de estafa. Y por ejemplo, las estafas que hace la gente que ya está presa. los que te llaman desde la cárcel. Ya están ahí. Sí, pero precisamente cuando yo le di esa pincelada al nuevo Código Penal, Sí. yo le digo, las estafas que vienen desde la cárcel, comenzando inclusive con el hackeo del WhatsApp, que es usual que te... Claro, y te vengan el extorsionan con eso después. Ese código de saludo, aunque una persona esté preso por otro delito, de saludo, si le hackean el WhatsApp a una persona, se descubre que fue ese, el código lo saluda con unos buenos días de 10 años de prisión. Y no pudiera incluir, o no debió incluir ese código también al alcaide de la cárcel. prisión, porque se supone que no debe haber un teléfono ahí adentro. Bueno, el código con nombre y apellidos no lo arropa, pero sí hay una palabra, todo el que facilite, colabore, incite o ayude a la comisión de un delito puede ser considerado como cómplice. Aquí también ha sido responsabilidad de las propias autoridades el que desde esas cárceles no se estén cometiendo esos hechos. Ahora, Amadeo, hace un ratito comentábamos sobre el caso de la niña de los guandules. ¿Qué podemos esperar para esos dos individuos que cometieron esos hechos tan trágicos y violentos contra esa niña? No recuerdo qué caso es. Es una niña de 7 años que estaba Era en cuidado maltratada, de estaba... 2 personas que la Tutores. maltrataron, 2 tutores. ¿Quiénes pusieron esos tutores? No, dicen, lo que hemos leído es que la entregaron a esas personas porque la mamá no la podía tener, Ay, santo Dios. que la mamá la llevó a esa casa. Y esas 2 personas violentaron a esa niña de todas las maneras posibles. Se habla inclusive de que hasta le cosieron la boca para que no se escucharan sus gritos. La niña fue a un colmado y bebió agua de una cubeta de trapear, del agua de trapear. Y bueno, lamentablemente la niña falleció a causa de la violencia que sufrió y estas 2 personas ya están listas para conocerse de medida de coerción. En lo que es el viejo Código Penal, que es el que nosotros tenemos actualmente, a ellos le va a ir, por ejemplo, bien, porque van a tener una pena posiblemente de 20 años de prisión por un hecho tan horrendo como ese. Cuando el nuevo código entre en vigencia, de entrada tendrán 40. Cuando yo muchas veces menciono que el código va a traer un mensaje disuasivo, ahí viene un tema que se llama el cúmulo de la pena. Ahí hay personas que un juez podrá imponerle hasta 60 años de prisión por la comisión de varios delitos en el mismo momento en que se cometan otros. Sí. Entonces, cuando yo le comencé también a ustedes hablando ahorita del tema de la estafa, hay mucha gente que se motivaban a cometer una estafa porque la pena máxima es de 2 años. Claro. Se convirtió en un relajo la gente decir, yo a cualquiera le hago 2 años por 50 millones de pesos. Exacto. Cuando ese código entre en vigencia, Ay, le va a 7 por 4.000 millones. Sí, son buenos eso. Exacto. Ese código le va a mandar un mensaje de que ya la pena no va a ser de 2 años, va a ser de 20 años. Pero de 20 años de entrada. Pudiera inclusive agregársele asociación de malhechores, que va a tener 10 más. Pudiera agregársele lavado de activos con Que 10 puede años tener más. exacto. Pudiera agregársele violación a la ley del mercado de valores, que pudiera tener 10 años adicionales. O violación a la ley monetaria y financiera. O sea, de que hay que construir 5 o 6 cárceles, eso es seguro que tienen que hacerlo. Con el tema de
que es uno de los que nos compete, la suplantación de identidad. ¿Cuál es la situación al respecto? Nosotros tenemos una cédula que va para 2 años vencida ya. Yo que cumplo años en febrero. En febrero ya yo tendría 2 años con mi cédula vencida. ¿Cuál es la alarma que esto pudiera, señor Amadeo, levantar a todos los ciudadanos dominicanos? Sí. Yo traje una ayuda a memoria para recordarme de algunas cosas, porque son códigos muy amplios, pero es bueno que se sepa que a partir de la implementación del nuevo Código Penal, ligado con la implementación de la nueva cédula, asuman esto como si fuera una primicia, porque prácticamente casi nadie ha querido leer el Código Penal. Yo lo he estado estudiando de arriba abajo porque sé que no viene fácil. Ese Código Penal tiene penas de 20 años de prisión para cualquier empleado de la Junta Central Electoral que ayude, incite, colabore con la falsificación de una cédula. Imagínense. Ningún empleado en el país lo sabe de la Junta Central Electoral. 20 años. Exacto. Y se lo voy a describir en diferentes modalidades de cómo, una vez entre en vigencia la nueva cédula, este aumento de penas y penas nuevas, que por eso vivo exhortando a que lean el código. Por ejemplo, el código le va a imponer de 5 a 10 años de prisión para cualquier persona que posea una cédula, una licencia o un pasaporte usurpando la identidad de otro. Hablarle de machetes que se hacían antes. Exacto. Hablarle de 5 años, que sería la pena mínima a una persona, es mucho tiempo. Claro. Pero la pena es de 5 a 10 para el que ande con una cédula. Entonces, ustedes conocen o han escuchado, por ejemplo, sobre cuántos nacionales haitianos andan con cédulas. Por ejemplo, no se me aleje tanto del micrófono, Amadeo. Exacto. Por ejemplo, le traje algunos ejemplos. Exacto. Miren este nombre, tú estás genial Luis Andrés Pellerano Bermúdez. Wow. Entonces, Nelly Baez. No, Nelly Amador Baez Amador, eso está normal. No, okay. Lo que pasa es que cuando le ves el rostro... Claro, no se corresponde. Y dice inclusive con el estado civil, soltera, refiriéndose a un hombre. Sí, todo. Exacto. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, que ese propio Código Penal implementado con la nueva cédula le va a imponer también la misma pena de 5 a 10 años de prisión para cualquier persona que proporcione los medios o facilite la suplantación o el robo de la identidad. Fíjense que le estoy hablando de penas severas. Pero también tiene pena de hasta 20 años de prisión, como le dije anteriormente, para los empleados de las instituciones. De las instituciones. Junta Central, pasaporte, licencia de conducir o cualquier persona que tenga acceso o control de información de identificación personal. Exacto. Entonces, por ejemplo, dentro de las novedades que el código trae, yo les recuerdo que ese código entrará en vigencia el 3 de agosto del año 2026. Va a coincidir con la entrada en vigencia de la nueva cédula y... Bueno, la nueva cédula dicen que inicia en noviembre, comienzan ya los primeros pilotos de este año. Exacto. Entonces, el tema, por ejemplo, de la falsificación de las cédulas de identidad es un tema neurálgico para la seguridad de la nación, para la seguridad jurídica, para la seguridad del desenvolvimiento de las actividades comerciales. Y como se trata de una cédula que ya venció su vida útil, es necesario ya implementar esa nueva cédula con nuevo mecanismo de control que inclusive
esta mañana se me ocurrió pensar que a partir de la implementación de esa nueva cédula, ya las mujeres podrán enseñar su cédula sin que le des vergüenza. Porque pueden ocultar la edad. O sea, yo lo decía era por el foto. caso de muchas reinas de belleza que cuando enseñaban la cédula y ellas estaban ahí presentes, cualquiera entraba en duda. Porque la cédula la llevaba forzada. O sea, tú decías, pero ven acá. Es verdad, porque sí, hay casos. Doctor, una cosa. Yo he escuchado varios abogados, de hecho, un amigo nuestro, el doctor, el abogado de cabecera de No Se Diga Más, Franchi Álvarez, sobre el tema del cúmulo de pena y la cantidad de años y todo esto. Y ahora lo escucho a usted decir, aquí vamos a tener que construir al menos 5 cárceles más. Ay, Dios mío. ¿En qué nos vamos a convertir entonces? ¿En un país de presos mantenidos o en un sistema que va a buscar reformar a la gente? Porque llevar a una persona 40, 50 años a prisión, yo no le estoy diciendo de una gente que mate a alguien o que viole a alguien, pero hay delitos que van a ser unos cúmulos de pena que grandes, extensos. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en un país que va a producir dinero para mantener las prisiones. Te puedo decir que ahí tú tienes razón. El legislador, me refiero al Congreso, cuando se dedicó a redactar este Código Penal, solamente inició a repartir penas. El tema de reformar a una persona quedó prácticamente obviado en ese código. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, un joven de 25 años, 30 años, que cometa algún delito, fíjate cómo ese código trae aumento de penas y en ese aumento de penas, una persona de 25, de 30 años, que le impongan 50 años, es como si yo dijera nació en balde. Ujú. Porque lo vamos a mantener en la cárcel, Claro. pero el código tiene pena de hasta 60 años de prisión. Entonces, el código no deja de tener muchas falencias, muchos problemas que deben revisarlo en este año de vacaciones. ¿Qué más te digo? Ese código, por ejemplo, tiene de bueno que trae cerca de 73 delitos nuevos que hoy no tienen ninguna sanción, pero que mañana sí tendrán sanciones graves. Ahí tiene, por ejemplo, temas como el autosecuestro. Hay personas, eso usualmente en el interior del país había pasado frecuentemente. Sí. Es verdad. Una persona Eso se no. trancaba en un hotel, en una habitación, o se iba para el campo y llamaba a los familiares y decían, papi, me tienen secuestrado. Sí. Están pidiendo 5 millones. Dios mío. Y la familia salía a buscar el dinero, se lo mandaban a una cuenta. Y después parecía montado el muchacho. Un carro nuevo. Exacto. Un sonata. Y entonces, como la ley no castigaba eso solamente era un chiste de mal gusto. En este nuevo Código Penal, de entrada tendrán 5 años de prisión, a ver si dejan de joder a la familia. De entrada. De entrada. Entradita ahí. Volvemos al tema, por favor, de la suplantación de identidad. ¿Usted ha llevado casos donde clientes han sido suplantados su identidad y cuáles han sido las consecuencias? Si le llegaron a hacer algún desfalco, si pidieron dinero en su nombre, O por ejemplo el famoso caso de Carla Fitz. o Carla Claro. Fitz, por ejemplo. Eso fue un caso muy sonado. Claro. Eso es suplantación de identidad, ¿verdad? Exacto. Ahí no hubo robo de dinero, pero se hizo un daño. En el caso de Carla Fitz se hizo un daño muy grave. Recuérdate que la condenaron a la persona a 7 años de prisión. Y todavía la ayudaron porque el código contiene penas de 10 años. Me refiero a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Si el nuevo código penal hubiese estado vigente al momento de cometer ese delito, esa joven posiblemente
los jueces le hubiesen impuesto 20 años de prisión. Con el tema de la suplantación de cédula, de identidad, yo le puedo decir con toda seguridad, yo me dedico a perseguir y a combatir las falsificaciones en sus diferentes modalidades en el ejercicio profesional. Y aquí hay centros en donde si algún delincuente necesita una cédula de alguno de ustedes, está la plantilla preparada. Entonces, solamente esos delincuentes lo que hacen es, al ser una cédula ya tan vieja, tan vulnerable, se consigue a través de la Junta Central Electoral la fotografía tuya, porque hay diferentes modalidades de la falsificación de la cédula. Si yo necesito una cédula tuya para algo que a lo mejor pudiera ser un traspaso de un inmueble o de un vehículo, entonces yo consigo la foto tuya en la propia Junta Central Electoral y en esos centros donde te hacen cédula, ahí le insertan los datos tuyos y me imprimen una cédula nueva. Wow. Como yo no puedo muchas veces andar con tu cédula original en la mano, lo que hace es que se imprime, por ejemplo, una fotocopia a colores. O sea, es tu cédula de identidad que yo ando con ella y que tú no lo sabes. Otra modalidad que se utiliza es que sobre los datos tuyos insertan la foto mía y con tu nombre yo me presento a cualquier situación jurídica. Saca un teléfono. Qué peligro. Por ejemplo. Exacto. Puedo sacar un teléfono. Un vehículo. Rentar un vehículo, alquilar un Airbnb, hacer muchas situaciones. Inclusive robarme prácticamente tu título de propiedad, sacar un duplicado por pérdida de un vehículo, de un inmueble, venderlo a otra persona porque yo soy tú, porque es mi fotografía que está dentro de la cédula tuya. Y le voy a poner un ejemplo puntual, pero repetitivo. En el Distrito Nacional, por ejemplo, eso está lleno de casos de falsificaciones por tema de cédula. Hay una familia que en el ensanche Naco estaba alquilando un apartamento. Y como hacen muchas personas, había dejado la llave del apartamento en el lobby por si alguien quería ir a verlo, no tener la molestia de estar dando viaje para el apartamento. ¿Qué pasa? Esos delincuentes de manera recurrente lo han hecho muchas veces, ubican copia del título de ese apartamento, con eso falsifican la cédula de identidad del propietario del apartamento, le sacaron un duplicado por pérdida al título del apartamento, Wow. lo ofertaron en venta a un precio bastante cómodo para que sea atractivo. Esa es una alerta a la gente. Las personas que estaban comprando el apartamento veían que era una oportunidad y aceleraron buscar el dinero porque era una buena oferta. Y la persona que lo está vendiendo tiene el título original en la mano y tiene la cédula con los datos de la verdadera propietaria, pero que era una señora, inclusive de cierta edad, pero era otra vieja, por decirlo así, la que estaba suplantando la identidad. Entonces, otra cédula vieja. No una señora, no una vieja suplantando una señora. Otra cédula vieja. Sí. Que se entienda, claro. Entonces, la persona que está comprando entra como en un poquitico de duda y dice, yo necesito que los hijos de la señora firmen junto con ella la venta de ese apartamento. La persona por lo menos investigó que la persona tiene 5 hijos.
pero se quedó hasta ahí. ¿Ustedes saben lo que hicieron los falsificadores? ¿Qué hicieron? Buscaron a 5 personas Para que se hicieran pasar por los hijos. para que se hicieran pasar por los hijos, falsificaron las 5 cédulas Pero y fueron frente al notario, prepararon el contrato de venta y habían 6 usurpadores. Pero mire, ahí estamos hablando de una estructura delictiva Pero enorme. articulada y preparada. O sea, eso no es cualquier cosa en 2 o 3 días. Es un trabajo bien hecho, aunque es un delito. Me refiero a que está muy especializado eso. Exacto, es un trabajo muy especializado, pero para ellos es fácil porque ya ellos tienen la plantilla de la cédula. Es básicamente... Pero ¿cómo tienen acceso a eso, doctor? Porque vamos a la raíz del crimen. ¿Cómo tienen acceso esos delincuentes a la plantilla de la cédula? Cuando usted hablaba de centros, me imagino que hablaba de centros clandestinos. O sea, ¿cómo un delincuente puede tener acceso a eso? Mira, lo que sucede es que por eso, cuando yo les relataba sobre la implementación del nuevo Código Penal, que establece pena de hasta 20 años de prisión para los empleados, sea de la Junta de Pasaporte o de la licencia, es porque precisamente empleados de esas instituciones son los que facilitan la plantilla y cualquier información. Y como eso deja dinero, hay mucha gente que muchas veces no se conforman con su sueldo, sino que... ¿Y el dominicano de a pie cómo puede protegerse de esta posible estafa? Y más aún, si yo, por tener una cédula vencida y que el órgano que debe emitirme una cédula de identidad y electoral segura no lo hace, si yo pudiera recurrir y elevar una instancia ante esa institución. Lo que sucede es que con la vieja cédula, la seguridad que ella pudo haber tenido en su momento ha quedado ya atrasada. Obsoleto, Entonces, claro. el ciudadano tiene pocos mecanismos Para defender. para defenderse. Pero usted entiende que con la nueva cédula, que se habla de que va a tener firma digital, chip, impresión en láser, ¿podría quizás evitarse un poco de todas estas debilidades para reproducirla ilegalmente? De entrada te puedo decir que por lo menos durante los primeros años que se sepa, se van a acabar todas las falsificaciones porque esa nueva cédula se la va a poner bastante difícil a esos falsificadores. La nueva cédula va a servir para muchas cosas, para actualizar los datos, la dirección, todo lo que contiene. Pero también te puedo decir, hay mucha gente que no lo sabe y son casos que yo llevo frecuentemente. Esos falsificadores tienen acceso al título de propiedad y les fascina inclusive los títulos de propiedad de personas que vivan fuera del país. Entonces sacan un duplicado por pérdida del título. Sí. Previo a haber falsificado la cédula. Como el caso de la señora que usted nos relató hace un momento, me imagino, ¿verdad? Comienza por ahí, porque las modalidades son distintas. Pero con el título en la mano y la cédula falsa, solicitan préstamos en diferentes instituciones, no precisamente bancarias, hasta en el mercado informal. Y hay personas que viven en su apartamento. Ese apartamento tiene un préstamo. El delincuente a veces ha llegado a pagar el préstamo porque lo utiliza para conseguir varios millones de pesos y la persona no se ha dado cuenta de la situación en la que vive. Entonces, hay algunas personas que se han podido dar cuenta a través de una alerta registral que se implementó en el registro de títulos, sí, en donde uno se inscribe su título, y cualquier persona que solicite, aún sea una certificación de ese título, me va a avisar a mí. Ajá. Mucho más si solicita un duplicado por pérdida o un traspaso. Entonces, todo eso son parte de los problemas que eso tiene. Cuando a una... Pero lo que digo, pero vuelvo y repito, a mí me suplantan mi identidad y con ello cometen un delito o me venden el apartamento.
en el que yo vivo, que es de mi propiedad, lograron llegar hasta ahí. Yo puedo perseguir a la Junta Central Electoral por no brindar y por dotarme a mí y tenerme una cédula vencida por 2 años. No puedo yo ir, mire, ustedes son responsables, corresponsables también, porque ustedes debieron haberme dado un documento totalmente seguro que puede evitar eso. Bueno, tú tienes, por ejemplo, el artículo 148 de la Constitución de la República, que establece la responsabilidad civil de los funcionarios y del Estado por cualquier acción u omisión antijurídica que te cause un perjuicio. Tienes ahí los artículos 1382, 1383 del Código Civil. El tema tendrá que ser demostrar la responsabilidad ante los tribunales que tenía la Junta cuando un delincuente fue a un centro clandestino y preparó una cédula. Claro. Entonces, ahí pudiera ser que la Junta no tenga del todo una responsabilidad, pero por eso yo soy de lo que me sumo a decir que es un compromiso de la institución trabajar en la implementación de una nueva cédula, a pesar de que ustedes ven personas opuestos a eso. Entonces, cuando yo veo personas que se oponen a que se cambie una cédula que ya se venció, que ya cumplió su vida útil, lo único que me queda pensar es cuál será el interés pecuniario que no ganó la empresa a la que ellos representan. Claro. Que no ganó la empresa que ellos bueno, pero eso representan. también, eso, bueno. Eso pasa también. Eso Eso no pasa. ganó la Dios licitación. mío. Doctor, Gracias, muchísimas doctor. gracias de verdad Gracias, por su doctor. tiempo. Gracias por Información arrojarnos luz valiosa. con ese tema y es información valiosísima la que nos brindó. Un placer y feliz día para todos. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.